La palabra hoy es la última prédica de esta serie. Estamos terminando el mes de mayo, se nos pasó rapidísimo, no sé si usted también, pero por lo menos en casa decimos que se pasó volando este mes. Y durante el mes de mayo el Señor había puesto este sentir, esta palabra, que eran estas series de prédicas, esta serie de prédicas acerca de la unción de Cristo y del pasaje del cual el Señor Jesús dijo que Él era el cumplimiento de eso. Y hoy vamos a ver en esta última prédica la última parte de este pasaje, que justamente es el año de jubileo, o como dice allí en el pasaje que leemos siempre, a proclamar. Vamos a leer el versículo completo. Dice en Lucas 4, 17 al 19, se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El año del jubileo. La palabra jubileo viene de un término que es yobel en hebreo, que significa trompeta. Pero no es cualquier trompeta, es una trompeta que anuncia algo, es una trompeta que anuncia un año especial. Y este año de jubileo era en el año donde se cumplía una sesión de 50 años. Para entenderlo tenemos que ir al principio, que está desde el Génesis, donde dice: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Ese mismo principio el Señor lo lleva a los años. 6 años trabajarás y 1 descansarás. Y entonces se hacía una sesión de 7 de esos tramos, ¿no? 7 por 7, 49. Al año 50 era el año del jubileo. Y ese año era muy, muy importante, porque era un año de reposo, un año de descanso, pero un año también donde pasaban cosas muy interesantes. Y yo mientras preparaba la prédica decía: ¿por qué en Argentina no tenemos este año, no? Un año de jubileo, ¿no? Y es sumamente interesante, por eso quiero desarrollarlo de esta manera, porque yo estoy seguro que en esta noche vamos a terminar celebrando. Así como estuvimos recién, qué polenta que estuvo, me encantó. Declarando al Señor y dándole toda la alabanza. Pero el jubileo es un año que era muy, muy esperado por la nación de Israel. Mire, Levítico 25, 9 al 11 dice: el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo, de alegría, de libertad. Este era un año de reposo para la tierra, era un año de perdón de deudas, un año de poner en libertad a los esclavos, era un año de devolver posesiones que se habían tomado de otros a causa de que otro quizá la tuvo que vender porque no tenía dinero, estaba endeudado. Pero ese año era como que se hacía un reset y todo volvía al inicio. Se te perdonaba todo, se te devolvía todo para que comiences otra vez. ¿A quién le gustaría que le perdonen toda la deuda que tiene hoy?
Ah, estaría bueno, ¿no? Que te digan un día, che, no te queda más, la tarjeta está en cero, las deudas están en cero, y arrancá de vuelta. Se pusieron contentos, ¿sí? Yo les dije que íbamos a terminar celebrando hoy. Está bueno, porque a veces, vieron, las deudas agobian, se transforman en una esclavitud. Y este era un año que Dios daba reposo, libertad, perdonaba deudas y se te restituían cosas que habías perdido. En cierta forma era un año entonces de hacer un reset, un borrón y cuenta nueva, a fin de que todos tuvieran las mismas oportunidades para prosperar. Dios no es un Dios, como se dice por ahí, comunista, pero los comunistas sacaron muchas cosas de Dios. Querían aplicar lo que se aplica solamente de parte de Dios en lo espiritual de una manera humana, y no sale así, no sale. Pero Dios es un Dios que le da oportunidades a todo y quiere la prosperidad de todos. Prosperidad, prosperidad en todos. Y no voy a hablar de prosperidad, del evangelio de la prosperidad, pero Dios quiere la prosperidad de las personas. Era un año de gracia, porque eran cosas que venían a causa de la gracia solamente, porque no era algo que te hubieses ganado. O sea, no te podés ganar el que te perdonen las deudas, el que te devuelvan las cosas. Era gracia. Cuando el Señor Jesús declara esta verdad del propósito de la unción, está declarando que había llegado. Cuando Él lo está diciendo, dice, es que llegó el año de libertad, llegó el año de restitución, llegó el año del reposo, llegó el año del perdón. Eso está declarando el Señor cuando dice que se está cumpliendo esto. Y quiero tomar estos principios, mis hermanos, de lo que significa este año, para aplicarlos, cómo se aplican a través de Cristo en nuestras vidas. Porque el Señor lo quiere para tu vida y para mi vida. Y quiere estas cosas para nosotros. El primer punto, un año de reposo. Había una serie, ¿recuerdan? 6 días trabajarás, 1 descansarás. 6 años trabajarás la tierra, 1 año descansarás. Amén. ¿No? Y así una sucesión de 7 hasta el 50, donde se juntaban 2 años de reposo. Levítico 25 del 11 al 12 dice: el año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo y será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer la que la tierra produzca. O sea, no van a trabajar ni van a cosechar para amontonar, para tener en sus graneros. Van a confiar en que la tierra les va a dar y de eso se van a alimentar. O de lo que te haya quedado de otros años, pero no había que trabajar la tierra, había que dejarla descansar. Por eso que esta era una medida, en primer lugar, agrícola. Es una medida para dejar que la tierra repose y se recupere. Es un respeto a la tierra. Cuando hoy por hoy a la tierra se le agregan químicos y se le agregan cosas para sacarle y estrujarla lo más posible para que produzca, ¿no? Y el Señor está dando algo muy sencillo. Está diciendo, déjenla reposar. Porque en ese reposo de no tocarla, la tierra se regenera, se restaura con el mismo material que quedó de las cosechas, con el mismo material de lo que va quedando orgánico. La tierra se restaura. Y el Señor decía, déjenla reposar y ustedes también reposen. Este es un principio, mis hermanos, para todas las cosas. Si no hay descanso,
la capacidad de producción se reduce. Si no hay descanso, nuestra capacidad de producir se va haciendo cada vez más chiquita. Porque necesitamos el descanso. Y es algo que en nuestra cultura parece que no existe. ¿Cuánto descansamos? Si sacamos las cuentas, a veces estamos de lunes a lunes y no descansamos. Y el Señor nos está poniendo un precio, o sea, una clave de vida, un principio de vida. Descansá. Descansá. Porque si no descansás, tu capacidad de producir se va a cortar. Y cuando hablo de producir, no solamente por el trabajo, producir dinero, sino producir todo lo que puedas producir de tu vida. Y el Señor nos habla de descanso. La tierra tiene que tener descanso para que pueda mantener su cantidad de, o sea, su poder de producción. Pero la tierra fue atrapada en la corrupción por causa del pecado, ¿verdad? La palabra nos lo dice así. Y la tierra espera la manifestación de los hijos, dice en el libro de Romanos. Y esa manifestación de los hijos, que muchas veces la tomamos para manifestarnos evangelizando, llevando el reino, también es la manifestación de los hijos cuando venga el Señor. Porque allí habrá una renovación de la tierra. Pero la palabra termina diciendo en Apocalipsis 21:1 no solamente que va a haber una renovación, sino que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, no restaurada, no renovada, nueva. Y va a ser un paraíso, hermanos. Va a ser un lugar tan hermoso, cual no hay en el mundo hoy. Y eso que hoy tenemos un mundo donde hay paisajes tremendos, hermosos. Pero va a ser un lugar de tal plenitud, donde no va a haber corrupción de ninguna forma. Donde no va a haber nada que la entorpezca en su belleza. Y ahí vamos a estar viviendo nosotros. Un lugar donde dice la palabra que el león y el cordero van a convivir tranquilamente. No sé cómo va a ser eso, ¿no? Se va a volver vegetariano el león, no sé, seguramente, ¿no? Pero van a convivir y vamos. Yo siempre me imagino andar con un león abrazado así, ¿no? Caminando por esos lugares. No tuve perro grande porque el único que pude haber tenido se me murió por tonto, ¿no? Pero lo atropellaron, ¿sí? Yo me imaginaba andar en el río con el perro grandote así, haciéndome y me lo pisaron. Se me murió. Pero bueno, en esa eternidad voy a andar con un león. No voy a tener con quién pelear, pero no importa. Voy a andar con un animal grande. Pero también dice aquí, sin embargo, es el tiempo de reposo es para nosotros también. La tierra va a reposar, pero también va a haber en la eternidad para nosotros un reposo, ¿no? Pero el Señor también declara que hay un reposo hoy. Dios quiere reposos para nuestra vida hoy. De hecho, en Israel había acerca del reposo 3 conceptos acerca del reposo. Un primer concepto era el séptimo día, el Shabbat, que era el día de reposo, donde ellos al ponerse el sol descansaban el día viernes, se pone el sol hasta el otro día, hasta que se ponga el sol. Era un día de descanso y de búsqueda del Señor, de dedicárselo y honrar al Señor en ese día. Pero había otro concepto de reposo que era el entrar en la tierra prometida cuando ellos salieron de Egipto. Se hablaba de que ellos al entrar en la tierra iban a entrar en su reposo, porque ellos estuvieron más de 400 años, 435 años en Egipto y terminaron siendo esclavos.
esclavos en una opresión tremenda, esclavos de una manera que ellos clamaron al Señor: Señor, líbranos. Y ahí es donde el Señor les envía a Moisés para sacarlos de esa opresión, de esa esclavitud, y llevarlos a una tierra donde ellos iban a ser los dueños, los que gobernaran. Ese era el lugar de su reposo. Ya no más esclavitud, ni opresión, ni látigos, ni nada de eso. Ahora ustedes, una tierra que fluía leche y miel, abundancia. Y el Señor utiliza esa imagen de esa tierra como un lugar de reposo. Pero también tenemos el concepto de la eternidad como un lugar de reposo. Y en ese concepto entramos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no quieren un reposo hoy? O sea, yo muchas veces digo: ay, Señor, vení pronto. Se ríen, pero ustedes también lo han pensado. Vení pronto, Señor. Porque es que a veces uno mira, hermanos, mirar las noticias nomás, mirar las situaciones en las que nos toca vivir hoy, y encima que los años se te vienen encima. Yo digo: Señor, vení pronto. No, ya no quiero que saltar y que me duela la rodilla y esa cosa, ¿no? O sea, todavía no me duelen tanto igual, puedo seguir saltando, pero cuando venga el Señor y nos vayamos a la eternidad con Él, a nuestro reposo eterno, todo va a ser nuevo. Tu cuerpo va a cambiar. Tu cuerpo va a ser como no fue nunca, 0 kilómetros. Una Ferrari va a ser ahí, ¿no? Y no te vas a enfermar más y no vas a morir más. Un reposo tremendo. Y pensamos en esa eternidad de cuando venga el Señor como un tiempo de reposo. No es que no vamos a hacer nada, porque seguramente con el Señor vamos a hacer un montón de cosas, pero es reposo. Tu alma va a reposar, tu corazón va a descansar. Vas a estar no con esta cuestión que muchas veces estamos en base a muchas cosas, a la salud, a la economía, a las relaciones familiares o a tantas cosas que a veces nos tienen el corazón cansado, el alma cansada. En ese entonces ya no va a estar nada de eso. Reposo, reposo. Para nosotros todo eso se cumple en Cristo. En el Señor, Él es nuestro reposo. En Él se cumple el reposo de trabajar 6 días y uno descansará. Se encontrará en el Señor el reposo ese. Porque por más que descanses un día y te duermas todo el día, si Cristo no está en tu vida no vas a descansar. En Él se cumple que entramos a la tierra prometida, a un tiempo distinto, porque estoy seguro que cuando conociste al Señor y viniste a Él, cambió todo. Entraste en un reposo. Pero en Él se cumple también una eternidad donde vamos a estar con Él para siempre, como les decía recién, y se va a cumplir en un reposo eterno. El Señor Jesús decía en Mateo 11, 28 al 30: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí los que están cansados, yo les voy a dar reposo, yo les voy a dar descanso. Amén. Gloria al Señor por eso. Segundo, año de libertad a los esclavos. Dice en Levítico 25, donde se narra el año de jubileo, dice: si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como un esclavo. Vivirá contigo como criado y como extranjero, y te servirá hasta el año del jubileo. Ese año saldrá libre de tu casa, junto con sus hijos,
para volver a su familia y reintegrarse a la propiedad de sus padres. Y es que ellos son mis siervos y yo los saqué de la tierra de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. Acá pasaba esta situación, hermanos. Si bien hoy para nosotros el tema esclavitud es un tema que legalmente está abolido, pero hay esclavitud. Hay esclavitud disfrazada hoy. Hay situaciones donde jefes, empresas esclavizan a la gente. No se puede decir otra cosa. Y en aquel entonces, si una persona, un israelita, se endeudaba demasiado, podía él decirle a alguien: cómprame, seré tu esclavo. Capaz que le vendía sus posesiones, pero con eso no alcanzaba. Capaz que le vendía otras cosas hasta decirle: cómprame y seré tu esclavo. Por eso acá el Señor dice: cuando eso pase, no lo trates como un esclavo. Trátalo como un criado, como un extranjero, porque es tu hermano. Pero estaba bajo un amo, bajo una esclavitud de todas formas. ¿Hasta cuándo? Hasta el año del jubileo. Ese año quedaba en libertad. Acá es donde también, si no se llegaba al año del jubileo, es donde aparece una figura muy bonita, muy hermosa, que es la figura del pariente redentor. Si conocen la historia en el libro de Ruth, allí se habla de un pariente redentor. ¿Qué era un pariente redentor? Justamente alguien que podía pagar la deuda de otra persona para que no sea esclavo. Generalmente era un pariente pudiente. Y esa persona, para que el deudor, el que estaba con esta intención de vender su vida como esclavo, este pariente venía y pagaba la deuda de este otro pariente y le decía: no debes nada más. No todos tenían un pariente así, pero por ejemplo en el libro de Ruth nos encontramos con que Boaz, ¿sí? No vos, Boaz, el que se casó con Ruth después, fue el pariente redentor de Noemí y de Ruth. Y de paso se casó con Ruth. Se casó con Ruth, de ahí nació un bebé que terminó siendo el abuelo de David. Aparece la figura del pariente redentor. Y esa figura del pariente redentor, para nosotros, mis hermanos, es el Señor Jesús. Porque Él paga la deuda, salda la deuda. Es nuestro pariente redentor, ¿no? Dice en Juan 8, 34 al 36: de cierto les digo, decía Jesús, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda, porque un esclavo podía ser vendido y mandado a otro lugar. Pero un hijo sí se queda, dice. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. El único que nos puede dar verdadera libertad, el único que puede traer verdadera libertad es Jesús. Pero aquí el tema es que dice que nosotros éramos, quiero creer que todos aquí éramos esclavos del pecado. ¿Qué significa ser esclavo de algo? Es que estoy bajo las órdenes y obediencia de aquel de quien soy esclavo. Y el pecado obliga a las personas a cometer actos que los mantienen en una esclavitud. El pecado
Acá no se habla directamente del pecado, de algo que yo cometí y que se llame pecado, sino de la naturaleza pecaminosa. Nosotros todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nadie nos enseña a pecar, nadie nos enseña a hacer lo malo. Solito no sale. Yo siempre digo, los bebés, ¿quién les enseña a decir no, mío, ¿no? O pelear? Ya nacen así, ya nacen configurados con esto. Lo que necesitamos aprender es hacer lo bueno. La naturaleza pecaminosa está en nosotros y esa naturaleza pecaminosa es nuestra ama. Somos esclavos de esa naturaleza. Ahora la palabra dice que Jesús nos hace libres de ese amo, libres de esa naturaleza. Porque cuando Cristo viene a vivir a nuestras vidas, cuando has conocido al Señor y Él viene y su Espíritu viene a tu vida, entonces una nueva naturaleza se establece, una naturaleza que va transformando la otra naturaleza. Y entonces nos hace libres. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos de Cristo, libres. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no hay poder del pecado sobre nosotros. Pero hemos visto que la esclavitud también, durante estas prédicas, la esclavitud también se da en otras formas. Podemos haber caído en cadenas de opresión y de cautividad. Vimos que habían cautividades de parte del enemigo porque le abrimos puertas. Vimos que habían opresiones y esclavitudes en base a pecados, a herencias, a muchas cosas que el Señor, que nosotros abrimos puertas y caímos en eso. Para eso se cumple el mismo principio: si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Cristo es el año de jubileo. Él toca la trompeta de libertad sobre nuestra esclavitud. Hay un año de jubileo para los esclavos del pecado. La trompeta está tocando, hermanos. La trompeta hace 2000 años está tocando para todo aquel que sea esclavo del pecado y quiera salir de esa condición. La trompeta está tocando, está llamando a una vida de felicidad donde sos liberado. Y creo que en estos 2000 años millones han escuchado esa trompeta tocar y poder decir: soy libre, soy libre. Y faltan muchos más que escuchen la trompeta. Quizás te toca a vos agarrar la trompeta e ir a lugares donde la gente necesita escuchar que hay un año de jubileo para sus vidas. Punto número 3. Año de perdón de deudas. Acá queríamos llegar, dijo. No. En este capítulo se describe toda una serie de medidas establecidas por Dios para que no hubiera en Israel mendigos ni nadie que esté en pobreza. Sin embargo, por malas administraciones, por personas que terminaron endeudándose, se llegaban a vender hasta como esclavos, decíamos recién, o también vendían sus cosas, vendían sus casas, sus tierras, para poder paliar esa situación de deuda. Cuando esto sucedía, el deudor vivía a merced de aquel a quien le debía, y aunque había medidas que evitaban el abuso, el que se cobraba la deuda a veces abusaba de las personas. El año de jubileo era el año del perdón, era el año en que se cancelaba la deuda y la persona quedaba liberada.
a veces se tenían que vender las tierras y uno dice, bueno, entonces compro una tierra, o sea, vendo mi tierra el año 48 y el 50 la recupero. No, había un porcentaje que se pagaba en base a los años que quedaban hasta el año de jubileo, porque también si no era para... Vieron que nunca falta un vivo, ¿no? Hay una ley, pero siempre hay un vivo. Las deudas siempre son esclavizantes. Y no hablamos solamente del sistema, o sea, ¿cuántos tienen tarjeta acá? Los que no levantaron la mano son unos mentirosos, porque seguramente tienen tarjeta. La sube. Bueno, yo la tarjeta, vieron, hay que saber administrar. Si no saben administrar la tarjeta, hay un taller, sobre finanzas que da mi esposa, así que ya lo daremos de nuevo. Pero en cierta forma la tarjeta es como un pago convenido, ¿no? No, si no te metes hasta el cuello y bueno, también te pueden endeudar. Pero a veces hay deudas de muchas formas, no solo económicas. La palabra dice que no le debamos nada a nadie, al que honra, honra, al que respeto, respeto y todo eso, ¿no? Porque hay deudas de muchas formas. Pero cuando uno está en deuda, siempre está como en una situación de esclavitud. El cristiano, hermanos, si hay deudas económicas, nosotros los cristianos no podemos faltar en esta área. No podemos tener deudas. Tenemos que aprender quizás a administrarnos. Tenemos que aprender a ser sabios con nuestro dinero. Pero no está bueno que nosotros como cristianos tengamos deudas. Esas deudas impagables. Porque no son un buen testimonio. No son un buen testimonio. No es bueno que le debas a alguien y pase el tiempo o patear la pelota para adelante y no la pagas nunca. Uno tiene que ser responsable con sus deudas y con sus cuestiones de que, bueno, pedí algo prestado, yo tengo que devolverlo y así. Ayer justo hablábamos con los chicos de música. De las 5 ofrendas del Levítico, la última era una ofrenda que tenía que ver con pagar lo que yo había roto, por ejemplo. Restituir. Si yo te agravié y no te pedí ni perdón ni disculpas, estoy en deuda. Cada vez que nosotros agraviamos a alguien, por ejemplo, le rompemos algo, tengo que devolvérselo. Es algo básico. Hablábamos de algunos casos donde hermanos le rompí algo, o mi hijo mismo le rompió algo a un hermano. Y el hermano como que no pasó nada, ¿viste? No, yo tengo que ser responsable e ir y pagar lo que mi hijo rompió. Estoy en deuda. Es algo básico y es algo de buenas costumbres. No es algo... pasa que nosotros como... Ayer le decía a los hermanos, yo no sé si es una cuestión de porque somos argentinos o porque somos humanos. Las dos. Pero pasa eso. Y encima en el pasaje ese de la quinta ofrenda dice que hay que restituir, hay que devolver, hay que pagar, y encima le tenés que dar la quinta parte como un compensatorio. Vieron que hoy en día se habla de cuando se hacen cuestiones legales, casos así, se habla de que hay una parte de, ¿cómo te lo dije, Flor, ayer? Daño psicológico. ¿Vieron? Me tienen que pagar por daño psicológico. No solamente te pagan por
lo que pasó, sino también el daño psicológico que te hicieron. Bueno, si vos le rompiste algo a tu hermano y estuviste meses y no se lo pagaste, hasta que un día, viste, medio obligado tuviste que pagárselo, tenés que darle 20% más. Porque eso va a reparar todo el tiempo y el daño psicológico. Pero son cuestiones a veces básicas y no las tomamos en cuenta. Son prácticas. Rompimos algo, agravié a alguien, le hice daño, tengo que reparar lo que hice. Si no, estoy en deuda. Bueno, eso está entre paréntesis, no era parte del mensaje. El Señor quiere que lo hablemos, entonces. Hay deudas mucho más profundas como las deudas de perdón. No por nada el Señor Jesús comparó la falta de perdón con una deuda monetaria muy grande que había que saldar en la parábola de los dos deudores. ¿Recuerdan? Dos deudores que se acercan al mismo rey que ellos le debían al rey. El rey los manda a llamar porque ellos tenían una deuda muy grande. El primero que se acercó tenía una deuda impagable, o sea, no le alcanzaba la vida para pagar la deuda. Y el rey le perdona esa deuda, pero este sale y se encuentra con un amigo que le debía unos pesos. Pónganle un mes de trabajo. Comparado con la deuda de él no era nada. Y lo agarró del cuello, le dice, me tenés que pagar. Y lo metió en la cárcel por eso, cuando a él le habían perdonado una deuda impagable. Y entonces, cuando el rey se entera, le dijo, no te perdoné yo una deuda tan grande, no tendrías que haber hecho lo mismo. A la cárcel, pum, ¿no? Y en la cárcel dice que vinieron al final, la parábola cuenta que vinieron los que hacen sufrir, los verdugos. Se me van las palabras, ¿viste? Señor, ven pronto. Vinieron los verdugos. Y los verdugos están entrenados para hacer sufrir. Y cuando nosotros no perdonamos, vienen los verdugos. Te meten en una cárcel y vienen los verdugos a hacerte sufrir. Por eso, Romanos 13:8 dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse a unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, no tengan deudas con nadie, de nada. La única deuda que se te permite tener es amar. Así que fíjate cómo estás en amor con los demás. ¿Estás deudor? Anda a pagar. Anda a pagar. ¿Cuánto estás amando a tu hermano que está ahí al lado tuyo? ¿Cuánto estás amando a tu líder? ¿Cuánto estás amando a tu pastor? Bueno, no tengan deuda con nadie. La oración modelo del Padre Nuestro, conocido como Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjese que la está comparando con algo monetario. Perdona nuestras deudas. ¿Cuántos le deben a Dios? Bueno, allá atrás 2 nomás. Qué bueno los demás que no le deban nada a Dios. Perdona dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque hermanos, todos vamos a tener alguna persona para perdonar. Siempre nos están ofendiendo, siempre pasa alguna situación en la que vas a tener que soltar perdón, dar libertad. Los pecados son deudas y estas deudas las podemos tener hacia Dios como hacia el prójimo. Claramente esta palabra lo deja ver. Muchas veces somos más conscientes de nuestra deuda con Dios, pero minimizamos esta deuda con el prójimo. Yo sé porque el Espíritu Santo me avisa, ¿no? Hey, te la mandaste, estás en deuda. Pero no somos tan conscientes de nuestras deudas con el prójimo.
de lo que te dije, de lo que te hice. No somos tan conscientes y a veces tenemos una lista de deuda con hermanos. No, fijémonos cómo estamos con eso. Y fíjese que aquí dice, perdona nuestras deudas así como nosotros también perdonamos. O sea, si vos no perdonás, Dios no te perdona. Punto. Si vos no perdonás, o sea, en la manera que vos perdones, Dios te perdonará. Llevándonos entonces a nuestras vidas, había una gran deuda hacia Dios, ¿verdad? ¿Cuántos tenían una gran deuda hacia Dios? Todos teníamos una gran deuda. Una deuda de pecado, una bolsa de pecado impagable. Todos teníamos esa deuda que, hermanos, si nos íbamos con esa deuda, nos íbamos derechito al infierno. Y si en esta noche es tu primera vez que venís o todavía no has arreglado esa deuda con el Señor, hoy tenés que arreglarla. Porque hoy Dios te quiere dar salvación, te quiere perdonar esa deuda. Él ha hecho todo para que puedas ser perdonado de esa deuda. No cargues más con eso. No cargues más. Él está tocando la trompeta de libertad y está tocando la trompeta de perdón de deudas. Y quiere eso para tu vida. Quiere que ya no le debas más. Pero tenés que reconocerlo al Señor. Colosenses 2:14 dice: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Sabe que ahí cuando dice acta, literalmente significa un comprobante de deuda? Literalmente significa eso, comprobante de deuda. Por eso le dije ahí a mi amigo Chat GPT, haceme esto, ¿no? Poneme el acta de deuda ahí. Y el Señor toma el acta de tu deuda con Él y la lleva a la cruz y la clava ahí y dice: cancelado. Acá hay un concepto que a muchos les gusta. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es, tetelestai. Esa palabrita que ponen en los termos como sticker, ¿no? Tetelestai. Y tetelestai significa consumado es o pagado, cancelado. No me debes más. No me debes más. El Señor agarró tu deuda, hermano. El Señor tomó esa deuda que vos tenías desde que naciste, que ya naciste con una naturaleza pecaminosa y que empezaste a juntar pecado durante todos los años y que te la mandaste de maneras graves o simples, pero que eran deuda igual, y el Señor las tomó y dijo: esta es tu comprobante de deuda. Pero ¿sabes qué voy a hacer yo? Voy a morir en la cruz por vos. Y me voy a llevar ese comprobante y lo voy a clavar en la cruz para darte libertad y decirte: no me debes nada. No me debes más. Solamente cree en mí, confía en mí. Yo te tomo como hijo y cancelo tu deuda. Hermanos, eso es para vivir dándole gloria al Señor. Porque ya no tenés más deuda con el Altísimo. Ahora la deuda fue cancelada. Tetelestai. Diga conmigo, tetelestai. No se olvide de esa palabra, que no es solamente palabrita para Semana Santa. Es palabra para todos los días. Él canceló tu deuda y dice: no me debes más. No me debes más. Y toca la trompeta y dice: cancelada tu deuda.
Cancelada tu deuda. No me debes más. Amén. Y último puntito. Año de restitución. En este año de jubileo, cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. Wow. Esto me habla mucho, ¿no? Porque cuánta gente pierde cosas en la vida. Bueno, en aquel entonces, por causa justamente de las deudas, del empobrecimiento, la gente tenía que vender muchas veces su casa, sus tierras. Pero dice, en el año de jubileo se te devuelve todo. Tu patrimonio familiar, tu tierra, tu casa, se te es de vuelta. De las cosas entonces más hermosas que tenía este año era la posibilidad de recuperar lo perdido. No solo la libertad de dejar de ser esclavo, sino recuperar lo que perdí. Recuperar lo que muchas veces decimos, lo que el enemigo me quitó. Lo que las situaciones me quitaron. La posibilidad de volver a tomar lo que era mío. Muchos tenían que despojarse de sus tierras y bienes a causa de deudas, pero ese año era comenzar de nuevo. Comenzamos otra vez, cada uno con sus posesiones. Era una nueva oportunidad de administrar las posesiones y una oportunidad de prosperar. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que vivas en pobreza y endeudado. No quiere que vivas esclavizado. Dios quiere que tengas oportunidad de prosperar. No está mal prosperar. No está mal. Tampoco es como muchos por ahí predican ese evangelio de prosperidad que lo muestran a Dios como, no sé, si no sos próspero no sos espiritual. Eso no es verdad. No es verdad. Pero Dios quiere tu prosperidad. Dios quiere que avances. Dios quiere que tengas cosas. Dios quiere que puedas avanzar en la vida. Y Él se muestra siempre como ese Padre abundante que te da. Hoy leía Belu cuando dábamos la ofrenda, ¿no? Conforme a sus riquezas. O sea, Él es el dueño de la plata, del oro, de todo. Y Él quiere nuestra prosperidad. Por lo tanto, no está mal pedirle prosperar en Él. Ahora, a veces pareciera que está también el otro extremo, que los evangélicos tenemos que ser pobres, porque eso es sufrir por el evangelio. También es una mentira. También es una mentira. Y lamentablemente con esa mentira esclavizante conocí muchas familias evangélicas donde los hijos sufren por escasez, sufren porque no tienen lo necesario. Y cuando vos les preguntás a los padres, tienen esta mentalidad de que hay que sufrir. Y eso no es sufrir por el evangelio. Sufrir por el evangelio es ir a misionar y que te toque lo que te toque. Pero no es sufrir por el evangelio de decir, no, tengo que ser pobre. No. Dios quiere tu prosperidad. Dios quiere que esté bien, que avances. En su palabra, Dios nos enseña que su misericordia es grande. Y en Él, por comenzar a vivir un jubileo permanente, tenemos la oportunidad de que se nos restituya lo perdido. Y no solamente lo material. ¿Cuántas cosas perdiste en la vida?
¿Cuánto perdiste que el enemigo estuvo ahí atrás y lo quitó? ¿Cuánto perdiste y que hoy pensás, bueno, ya está, y en lo material, en lo emocional, en lo económico? ¿Cuánto perdiste? Muchos han perdido y muchas cosas. Y ¿saben qué? El Señor dice: yo soy el jubileo para ustedes. Yo te quiero devolver lo que perdiste. Yo te quiero devolver lo que perdiste. Zacarías 9:12 dice: vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de esperanza. En este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. No solamente te devuelve, sino que te devuelve más. Te da más. Para la gloria del Señor, ¿cuántos testimonios hemos tenido de gente que ha llegado rota, con una vida muy mal, habiendo perdido tanto? Y el Señor, cuando ellos llegan, ahí empezó a devolver, a devolver, a devolver. Matrimonios que se perdieron, pero el Señor te dio un matrimonio el doble de mejor. Vidas que se habían perdido por otras razones, carreras o cosas, y el Señor, toma, te devuelvo y te devuelvo más. Porque de eso se trata el jubileo, de que puedas recomenzar. Recomenzar. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere dar. Te quitó una pareja. El mundo te la quitó. En el jubileo de Jesús te da una mucho mejor. Te da un hombre, una mujer, en el caso que corresponda, ¿no? Mucho mejor. Superior a la que puedas haber tenido en el mundo. Y si llegaste al Señor estando casado, o ahí los dos juntados, como sea, que después te casás, y conocen al Señor los dos, ese que te da el Señor se vuelve superior, el doble de mejor. ¿O no? Los que han vivido esa experiencia, yo sé que es así. El Señor te ha dado el doble mejor. Y tenés que darle gloria al Señor por eso que Él te restauró, por eso que Él te dio, que capaz que en otro tiempo lo veías como una pérdida. Y hoy el Señor te lo ha devuelto y te lo devolvió el doble de mejor. Porque Él hace esas cosas. Él hace que recuperemos todo lo que la vida, el enemigo, las circunstancias nos quitaron. Se te devuelve. Cuando estuviste en esclavitud del pecado, ahora conociendo a Cristo, se te devuelve, se te restaura. El Señor nos restituye lo perdido y nos da más. Cada uno de nosotros hemos sido restituidos y se nos devolvió mucho de lo que habíamos perdido. Muchas familias destruidas por el enemigo fueron restauradas y restituidas. Matrimonios restaurados, restituidos. Sueños y promesas que el Señor te había dado y capaz que en algún momento las perdiste. El enemigo te las quitó. Quizás el Señor te había dado un llamado, te había dado algo y el enemigo en el camino te lo arrebató. Caíste en sus garras, en su esclavitud. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Yo soy tu jubileo y yo te lo devuelvo. Como les he dicho muchas veces, para mí el Señor no me dijo, Ricky, plan B. No, me dijo plan A, no hay otro plan. Plan A, te restituyo, te restauro, te devuelvo. Y el Señor me dio mucho más de lo que yo podría haber tenido por mis propias fuerzas, de lo que yo en mis fuerzas hubiese querido recuperar. Él me da mucho más.
me dio una esposa maravillosa, me dio una hija hermosa, me dio una familia, me dio una iglesia preciosa, me dio tantas cosas, hermanos, que es mucho más de lo que yo pudiera haber tenido. Cosas que quizás en algún momento el enemigo me las arrebató, pero el Señor dijo: Ricky, yo soy tu jubileo. Yo te doy más. Te doy más. Y hoy puedo verlo. Y por eso a Él lo celebro, le canto, lo amo, porque me da más, porque Él es mi jubileo. Él me restauró y Él me da todo lo que yo tengo. A Él la gloria, ¿verdad? Y Él también lo va a hacer con vos. Él también lo hace con vos. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no te quiere perdido, te quiere salvo, libre y restaurado. Hermanos, los músicos si quieren ir pasando. Cuando en la palabra del Señor dice que Él viene a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, ¿saben qué está diciendo? Poné la última, por favor. Yo vengo a tocar el yobel anunciando un nuevo tiempo para tu vida. El Señor Jesús está tocando la trompeta del jubileo hoy. El Señor Jesús está tocando la trompeta desde hace 2000 años para que muchos entren en este tiempo de reposo, de libertad, de perdón de deudas y de restauración de las cosas. Él es nuestro jubileo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor amado, gracias, Señor. Gracias te damos. Bendito seas. Gracias por haber traído, Señor, jubileo a nuestras vidas. Ese año de buena voluntad de Dios sobre nosotros. Ese año de fiesta, de alegría. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres nuestro jubileo, porque en ti ya no somos esclavos. No somos esclavos de nadie. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, pero tú trajiste libertad, Señor. Nos has hecho libres porque tu palabra así lo dice. Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Señor, trajiste a nuestras vidas perdón de deudas. Y Señor, gracias. Gracias. Porque muchos de nosotros estábamos endeudados y principalmente contigo. Pero en la cruz del Calvario, Señor, gritaste tetelestai. Ya no me debes nada. He saldado tu deuda. Gracias, Señor, porque en ti encontramos el reposo verdadero. Ese reposo que nos lleva a ser personas plenas, que fructificamos. Tú eres nuestro reposo, Señor. Eres el reposo de la semana, del día. Eres el reposo que nos mete en una tierra de plenitud. Eres el reposo de una eternidad. Tú eres el reposo, Señor. Y en ti, Señor, se nos devuelve lo que hemos perdido. Gracias, Señor, porque vos sos ese jubileo, Señor, que aun cuando hayamos perdido cosas a manos de
de las circunstancias, a manos del enemigo, de otras personas. En ti hay un jubileo nuevo. Hay un jubileo donde se nos restituye, se nos restaura lo perdido para comenzar otra vez, para comenzar a escribir otra vez la historia, para comenzar a administrar de nuevo lo que nos das, para no cometer los mismos errores y pecados. Comenzamos de nuevo en ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Gracias por haber entregado a Jesús y que Él sea nuestro jubileo. Seguí hablando, hermano, con el Señor. Dale gracias. Si hay algo de esto en lo cual el Señor te haya hablado, comenzá a orar, a hablarlo con Él. Hoy es un día en el que el jubileo tiene que venir a tu vida. Seguí hablando con Él.